70 kilómetros que tiene el río Tietar desde su nacimiento hasta que en el Parque Nacional de Monfragüe se junta con el Tajo, son también otro elemento importante, vertebrador y que propicia bueno, pues toda la cuestión hídrica de la recogida de las diferentes gargantas. Hay otra cuestión muy importante que en todas esas condiciones de clima húmedo, de zonas benignas por el tema de lo que es el clima, el calor y demás, pues la vegetación, a diferencia de la vertiente norte, está clarísimo. Desde los cultivos, desde zonas de olivos, en la zona también del Alberche, los viñedos, el tipo de vegetación silvestre que hay, es decir, aquí hablar del alcornoque, hablar de almendros, no sé, es algo que en la parte norte de esta misma sierra o en las zonas más elevadas del Valle del Alberche no hay. La cuestión también se tiene que plantear bajo unas figuras de protección. Es decir, nadie es desconocedor que la propia Junta de Castilla y León en un primer momento hace un listado de zonas protegidas ante la Unión Europea, hablamos de la Red Natura 2000, la Red Natura 2000 que además deriva de la directiva comunitaria, en síntesis se llama de hábitats del año 92, y estamos hablando sobre todo de las figuras de cepa y LIC, zonas de especial protección para las aves y lugares de importancia comunitaria, que para nada y muchas veces, o sea, como una protección semántica, ha servido. Es cierto que si se hiciera una revisión hoy en día entre el abuso que ha habido de infraestructuras o de desarrollos urbanísticos aislados, estamos consumiendo ese territorio protegido, que además hay que solaparle pues, con el Rosarito como zona húmeda, los montes públicos, que tienen además una catalogación especial dentro de la Ley de Espacios Naturales de Castilla y León, las CEP, que todavía no se han declarado, que son las zonas especiales de conservación. A todo esto sí que me gustaría dejar también muy claro para ir desarrollando luego el tema forestal, que hay que tener en cuenta el efecto del cambio climático, que favorece a los incendios, predispone a la vegetación a unas condiciones, que es algo que los servicios forestales, los técnicos, los especialistas a veces no se acaban de adaptar. Después, los cambios culturales que ha habido de los montes, es decir, estas masas monoespecíficas que tenemos en Tierra de Pinares, en el Alberche y sobre todo en el Tietar, de pinos resineros, que tuvieron allá por los años ya de los 70 y tantos, el 80, una crisis tremenda por el tema de que la resina era mejor en el sentido competitivo de Portugal o de China, o incluso los derivados del petróleo, pues sumió a estas zonas en una gran crisis. Habría que hablar, por ejemplo, que las masas forestales tenemos que tener en cuenta la propiedad de las mismas. Estamos hablando que en el Tietar hay unos 20 montes públicos, montes de utilidad pública catalogados, que son patrimonio de una gestión compartida, pero la titularidad sigue siendo de entes locales, bien ayuntamientos y en algún caso, digo, en la zona del Alberche, mancomunidades históricas como la Socio de Ávila. Hablaríamos de la salud de las masas, es decir, cómo están, que el cambio climático lo que hace también es introducir especies invasoras que generan unas plagas, unas enfermedades. Pues claro, hablar del tema forestal nos sitúa en muchísimas cuestiones. O sea, hablar del tema forestal es la gestión hídrica, la protección de los suelos, buscar empleos verdes, el manejo de la vegetación complementaria con el mantenimiento de los espacios naturales, con otras actividades beneficiosas para las poblaciones locales, el fijar despoblación. La conservación y protección de esas masas forestales pasa por unos trabajos de gestión. En este caso también, y hago una especial mención, ha venido siendo principalmente un dinero público. La crisis está llevando a la no inversión, prácticamente la gestión forestal está limitada o casi no existe. Eso deriva que hay una serie de contratas, subcontratas de empresas privadas que de alguna manera vivían de esa gestión forestal pública y que están en una parálisis. No se puede cambiar porque el sector forestal es un sector alternativo a esa crisis, como él mencionó aquí el moderador, de lo que era el gran sector urbanístico de la construcción. Entonces, uno de los sectores que puede, con otros, coger el relevo, sobre todo en las zonas forestales, en las zonas rurales, y sobre todo para implementar y dar empleos, sería el sector forestal. Evitar las soluciones simples, es decir, sí o no, sin ir más allá, sin concretar. Entonces, primero, lanzaros qué es lo que se entiende por biomasa. Biomasa es cualquier materia vegetal
que pueda ser aprovechada de forma energética. Y en esa biomasa entra, por ejemplo, la gestión que se hace en los vertederos. Se coge la materia orgánica que todos tiramos a la basura, se tratan de forma que se genera biogás, que al final se quema y es igual o similar al gas natural que se pueda quemar en una caldera. Eso es biomasa, pero también biomasa es la madera que se puede coger del monte de Piedralaves para quemarla en una central de distinta forma. Entonces, la biomasa es un espectro amplio y nosotros aquí lo que nos interesa es la parte forestal. El por qué se desarrolla esta biomasa es porque a nadie se le escapa que ahora mismo tenemos un problema energético en esta sociedad. En esta sociedad hay un problema energético en el sentido de hemos estado apoyados durante 50, 60 años única y exclusivamente en el petróleo, en los combustibles fósiles, y ahora el petróleo y los combustibles fósiles llegan a su fin o son demasiado caros como para seguir suministrando la energía que nosotros como sociedad estamos demandando. Entonces, hay una serie de soluciones parciales, está la energía solar, está la eficiencia energética, está la energía eólica y está la biomasa. Hoy por hoy lo que representa la biomasa sobre el total de energía que consumimos es un 4% a nivel de España. Un 4% de la energía que consumimos es o procede de la biomasa. Lo que pasa, ese 4% puede parecer poco, pero es una de las energías con mayor potencial. El plan de fomento de las energías renovables apunta que la biomasa puede llegar a cubrir hasta un 10% de la energía que se consume. Entonces, ese problema energético a nadie se le puede escapar, que es un problema energético básicamente del mundo industrial y básicamente del mundo urbano. Esta idea yo creo que es interesante. El mundo industrial y el mundo urbano tienen un problema energético que se quiere solucionar en parte con el aporte del mundo rural, que no es el que ha generado el problema. Creo que lo primero que hay que tener claro, nosotros desde Izquierda Unida lo tenemos, es que dado que el mundo rural no es el que ha generado el problema, vamos a ver si el mundo rural aporta las soluciones a ese problema energético, pero lo aporta de una forma sostenible, porque de nada nos servirá desarrollar un sector de la biomasa que lo que acabe haciendo sea machacando al mundo rural. Pongamos la sostenibilidad de los aprovechamientos de la biomasa por delante de todo, porque si no estaremos haciendo un pan con unas tortas. Si para solucionar un problema energético nos cargamos el medio ambiente, lo estamos haciendo fatal, ¿vale? ¿Qué posibilidades ofrece la biomasa para aprovechar? Pensando en el mundo forestal. Lo primero, y que es lo que se ha venido aprovechando de forma tradicional, es la biomasa residual. El monte, por su propio crecimiento, genera unos excedentes que hace años se limpiaban pues, gracias a la ganadería, gracias a la actividad resinera, gracias a determinadas actividades que hoy ya no se limpian. Eso genera unos problemas añadidos, como puede ser el tema de los incendios, pero esa biomasa residual hoy es un problema, porque a nadie se le escapa que el que se quede esa biomasa residual en el monte es echar gasolina al monte para que en verano podamos tener los problemas que tenemos. Entonces, ese problema se puede transformar en oportunidad si consiguiéramos aprovecharla, sacarla del monte y meterla en una caldera o en una generación eléctrica de biomasa. Esa es una de las opciones, es una opción sostenible, porque otra de las opciones es la tala indiscriminada, como se ha hecho en algunos sitios, la tala indiscriminada para generar energía. Esa opción es insostenible y entre las dos opciones tendremos que buscar el punto en el que nos tengamos que mover de cara a la gestión forestal. Otra posibilidad son los cultivos energéticos. Se están aprovechando tierras que antes que no son muy rentables para la agricultura, pero sí que se pueden aprovechar para hacer una especie de agricultura forestal, es decir, plantar chopos o plantar determinados árboles de los que se pueda obtener madera de forma artificial, digamos, plantando y cultivándolos. Y luego hay biomasa que venga de residuos industriales, residuos ganaderos, residuos agrícolas, etcétera. Entonces, con todo ese mix tenemos que buscar de qué manera conseguimos aprovechar las cosas que tengamos que aprovechar, repito, de una forma sostenible. La gestión del monte para la biomasa va a entrar en contradicción con otras gestiones que se vienen realizando del monte. Entonces, habrá que buscar un punto de equilibrio entre la gestión forestal
y la gestión paisajística, la gestión forestal y lo que aporta al medio ambiente el monte, la gestión forestal y lo que supone para el turismo tener un monte bien conservado. Es importante tener en cuenta también que el uso final de la biomasa normalmente es una cuestión térmica, quemarlo en una central térmica, bien para generar calor, como podamos generar nosotros en nuestra casa, con una caldera de gasoil, o bien para generar energía eléctrica. Ese uso final requiere muchos pasos intermedios. Desde que la biomasa está en el monte hasta que se quema en la planta, requiere muchos pasos intermedios. Requiere un manejo adecuado del monte, requiere un transporte, requiere un tratamiento. Eso tiene que ser empleo que se genere y que se quede en el mundo rural. De nada me sirve que aquí se planteen poner una central de biomasa de generación eléctrica y que la biomasa venga de 100 kilómetros al sur o de 100 kilómetros al norte. Por lo que hay que apostar es porque los beneficios añadidos de una central de biomasa se queden en la zona en la que esa central de biomasa está y que la gente de la zona sea la que gestiona el monte, la que transforma la biomasa, la que mantiene la planta, etcétera, etcétera. Hoy por hoy hay otro límite, otro problema, que es a nivel doméstico existen calderas de biomasa que sustituyen a las calderas de gasoil o de gas natural que podamos tener en casa, que lo que hacen es quemar madera tratada de determinada forma. Esas instalaciones tienen un sobrecoste y eso es lo que está impidiendo en parte que se instalen de forma masiva. Lo que te genera quemar biomasa en vez de quemar gasoil o quemar gas natural. Hay un problema de logística. De hecho, si escucháis en cualquier intervención hablar sobre las centrales de biomasa, el principal problema está en la logística. Es complicado sacar la madera de este monte, es complicado transportar, suelen ser pistas forestales, carreteras pequeñas, etcétera. Entonces, ese problema de logística, a lo que también hay que apuntar es a reducirlo en la medida de lo posible haciendo instalaciones locales. Vuelvo a repetir lo de antes, la idea que de verdad quiero que se quede y quiero trasladaros. El problema energético generado, el problema energético que estamos sufriendo, y en parte otros problemas añadidos, como puede ser el de la construcción, etcétera, yo creo que vienen acompañados de esta especie de cultura del pelotazo, de cultura de lo grande, de cultura de la gran instalación. Una gran instalación que demande la biomasa de todo el Valle del Tétar y alrededores se va a encontrar con problemas de logística y se va a encontrar con problemas de sostenibilidad. A lo que hay que apostar, de nuevo, es, en vez de hacer grandes instalaciones que si las falla una parte del suministro se vienen abajo y cierran, como está pasando, es hacer instalaciones pequeñas, instalaciones que puedan ser suministradas con la madera residual de Piedralaves, instalaciones que pudieran ser suministradas con la madera residual de Arenas de San Pedro, de Montbeltrán, y cada una de esas pequeñas instalaciones que tuvieran un plan de logística y un plan de suministro adecuado. Repito, de nada sirve, desde mi punto de vista, tener una gran instalación que consuma toda la biomasa de alrededor, porque los problemas de logística van a ser bastante grandes. A la biomasa hay que hacerle un tratamiento justo, es decir, no se puede estar de acuerdo o a favor sin ir un poco más allá, hay que ponerlo todo entre paréntesis. El problema energético de la ciudad y el problema energético de las industrias no lo puede acabar pagando el campo en detrimento de la calidad ambiental que tenéis aquí. Es clave poner en el primer punto del tratamiento de la biomasa la sostenibilidad. De nada me sirve gestionar un monte de manera que a los 10 años lo que sea un desierto, de nada me sirve. Y frente a las grandes instalaciones y esa cultura del pelotazo que os digo, la apuesta personal decidida por las pequeñas instalaciones gestionadas de forma local y asegurando que el beneficio de la generación eléctrica o de la generación térmica se queda también en los productores y en los propietarios de la biomasa. Y yo creo que con eso, si en el debate se pueden seguir hablando sobre cosas, bien vamos. Gracias. Abrimos un turno de palabra, aquella persona que esté interesada en hacer algún tipo de pregunta o demás. Y lo que comentaba antes de la salida de la biomasa.
La Junta quiere intentar entendernos el tema de la fábrica de biomasa con amigos suyos como es el Tino Pérez, de hacer una gran... para que haya incluso la gente de su propio partido, y lo que realmente queremos apostar es por el tema de biomasa de pequeñas instalaciones. Eso lo llevó en su día el Ayuntamiento de Arenas y la Junta ha rechazado incluso esa petición. Bueno, un poco en resumen a lo que iba, era en qué consecuencias ha dado. Pedronal luego tuvo por desgracia otro incendio en el año 2000 y eso ya ha sido el acabose, por decirlo así. Con lo cual, haciendo un poco de resumen, lo que hay que dar claro, yo creo la apuesta que ahora mismo podemos tener en el Valle del Tietar para el tema de la gestión forestal es que la gestión, si no se hace o no se consigue hacer una empresa pública, que sería la solución, es que desde los ayuntamientos se promocionara el tema de las cooperativas de los trabajadores forestales. No sé cuántos estáis aquí, son trabajadores. Yo trabajo en incendios forestales y como mucho, como yo, no hemos tenido de dejar por las circunstancias, las condiciones en las que se trabaja en el monte, tanto en la extinción como en el trabajo anualmente. Porque no hay unas condiciones como puede haber en otras zonas o como había antiguamente, porque incluso se paga menos. Ya no hay como antiguamente que se pagaba por un peón especializado. Ahora es todo del montón, ¿no? Y entonces la cuestión es que si queremos que en el Valle del Tietar haya solución, hay que apostar por la fábrica de biomasa, como dice, pequeña fábrica de biomasa, un trabajo mancomunado entre las cooperativas, que es una forma de quitarnos el tema de las empresas privadas, y que la gente, a través del autotrabajo, como sería la cooperativa, sería la solución. El foro está previsto celebrarlo cada 2 meses. Va un poco en la capacidad que tengamos de gestión para hacerlo. Y la idea es que sea itinerante en los pueblos que componen el foro, la comarca del Tietar, de la Reche y de Pinares. Hasta ahí eso ya te iré diciendo un poco más cómo llevamos las cosas. Evidentemente yo soy un defensor del trabajo de los montes de la gestión pública. Eso no quita que haya que intervenir a través de empresas, pero esas empresas, en la línea que dice Rubén, efectivamente pueden ser públicas. Ojo, también advierto, no me vale las empresas que se está sacando de la manguilla la Junta de Castilla y León y que ahora está desmantelando. Estoy hablando del Somacil, estoy hablando de otra serie de empresas tapaderas que son las que están gestionando el recurso micológico que se llama CSFO, que al final no es más que el modus vivendi de los ingenieros de montes de toda la vida, que no se han acoplado a las escuelas o a las pautas mediterráneas que este valle tiene, principalmente por la vegetación evidente que es diferente a otros, que por una gestión de la resina, una gestión de la madera, se forzaron las regulaciones monoespecíficas, como el pino pinastre, el pino resinero, pero tenemos alcornoques, tenemos encinas, tenemos incluso otras maderas nobles que pueden ser sustitutivas en ciertos momentos y en ciertas zonas pueden ser muy favorables de unos nogales. No hablo en el Valle del Tietar, posiblemente en ciertas zonas del Valle del Tietar que también tenéis, castaños, puedo hablar de la gestión de frondosas. O sea, lo que quiero dar a entender es que estamos hablando de una temática que tiene un montón de posibles y en esa medida, para acotar más, la gestión pública no puede ser de fundaciones. Meses para uno de la Torreta, 3 meses para uno del Pretén. Claro, esos meses se recortan, el sueldo se recorta, las condiciones laborales se precarizan. Entonces, se han hecho piscinas donde no era necesario. Yo lo que esperaba de la primera intervención es lo que acabas de hacer ahora. Exactamente. ¿Me entiendes? Por eso he corregido. Yo aquí tengo un programa que creía que os habían dado, pero si no lo han dado tampoco podemos exigir más. Ni podemos exigir más. Por eso yo he dicho que no se trataba de enumerar las cosas, se trataba de hacer un análisis de la situación de cómo está hoy día el monte, que más o menos, más que menos, lo acabas de hacer. Igual que lo que ha hecho Casillas, Alberto. Igual. Me suena más Casillas. Bueno, entonces, lo que ha hecho Casillas, pues, eso es lo que esperábamos, soluciones, porque había 3 puntos para esta conferencia o esta charla o el foro rojo. Primer punto, exposición descriptiva del ambiente del monte de hoy. Segundo punto, alternativas de futuro. Más o menos es lo que ha tocado Casillas. Y después
ver un poco, entre todos, hacer un programa precisamente para presentar, y como tú dices, que para eso estamos aquí, para forzarnos a que los ayuntamientos de nuestros pueblos nos tomen en cuenta en ese sentido. Y si no hay nadie que se mueva, nada más que Izquierda Unida y Cohesión Soberana, pero por eso, para eso estamos, para mover la gente. Y creo que es un momento adecuado y una problemática, como decía el compañero de Pedro Bernardo, había que hacerlo más. Hemos hecho uno en Sotillo, estamos haciendo uno aquí, creemos que vamos a hacer uno en el Tiemblo o en Arena de San Pedro. O sea, que queremos mover todo el valle para eso, pero moverlo con las necesidades y que saquemos conclusiones para que esto suba a donde tenga que subir y que tengamos una fuerza remanente ahí que esté aquí. Como realmente no nos importa nada para nada, simplemente están para ganar dinero, están, os puedo contar experiencias como es en Canto Blanco, en la zona de aquí de Madrid, como realmente a reponer marras son los árboles que se siembran y no agarran, como realmente a lo mejor de reponer 5.000 marras en Hoyo Manzanares, por ejemplo, y puedo hablar de mucho más, no alargarme, como realmente lo único que hacen es reponer las marras que están al lado de las pistas forestales y luego el interior, en la cual no van a ver si realmente la han repuesto o no han repuesto. Esto dicho incluso por agentes forestales y jefes comarcales, como realmente con la mínima repoblación de marras, si son 5.000, con 1.000 tienen y lo dan por aprobado. Realmente es lo que no hay que permitir. Luego aquí los trabajos, efectivamente, era una gestión del ayuntamiento directamente con trabajadores que sienten por sus montes, que realmente son autosuficientes, que son profesionales dentro de su terreno, cómo nos han ido utilizándolos como si fuéramos materia prima poco más o menos por monetaria. No importa la profesionalidad, han metido a gente que no vale de cualquier manera, acaso sacar hectáreas y ganar dinero con el menos tiempo posible y sin aplicar la profesionalidad que debiera hacerse los trabajos servícolas y otros muchos más. O sea que todo es un engaño. Y como realmente se aleje la gestión forestal a empresas privadas. El tema que ahí me preocupa es que es nuestros montes, y no solamente de Valle del Queta, sino de Pinares, y al verse, como dice la pancarta, están en peligro. Y sobre todo, porque soy un gran conocedor de lo que es el Valle del Queta, he estado mucho por esta zona, y sobre todo, que es lo que más llama la atención, es la poca o nula gestión de los montes públicos. El compañero de Pedro Bernardo, Rubén, y yo he estado mucho tiempo, se ha hablado de 2 incendios. Bueno, hubo uno anteriormente, sería de los años 75-76, que asaló el término de Santa Cruz del Valle. Y bueno, pues hubo una experiencia que, siendo Benito Cañada, alcalde de Santa Cruz, pues todo ese incendio se repobló de matoños y tuvo una aceptación bastante buena. Y estamos en peligro de convertir todo el sur de Ávila en un desierto. Y yo digo, ¿cuál es la mejor defensa que podemos hacer como organización política de nuestros montes? Vamos a reivindicar de los montes tanto la gestión como la conservación que estén gobernadas por lo público. Es de piedra. Quería preguntar aquí al técnico ambiental el tema de la sanidad forestal, ¿cómo se puede compaginar con el tema de la biomasa para que precisamente, primero, se aborde lo que está diciendo este compañero? Hay que examinar nuestros montes porque se están muriendo, o sea, lo sabemos todos, se están muriendo, o sea, esto va a ser un desierto, desde el suelo, se está empobreciendo el suelo y lo está asumiendo la masa forestal. O sea, tenemos una contaminación impresionante, los días de aire que vienen de la parte de Madrid nos está contaminando continuamente, pero esto lleva así más de 40 años, no es cuestión de hace 3 días, desde que Madrid realmente es una zona industrial impresionante, nos está contaminando nuestro monte de la zona sur, como está diciendo él. Esto es un desierto real.
Pero vemos una masa muy bonita, muy verde, pero está pobre, está muerta prácticamente. El crecimiento que hay en este pueblo es mínimo comparado con el que hay en Arenas. En Arenas el crecimiento de los pinos es mucho más grande porque no llega a esa contaminación. Aquí estamos a 80 kilómetros escasamente y realmente eso es lo que yo quiero compaginar. Primero, la sanidad forestal y compaginarla con la biomasa. Y por supuesto no dejar que metan manos las grandes empresas, sino que se haga una serie de empresas locales pequeñas, pero siempre en favor de la gente que sí realmente se quiere comprometer. No que simplemente vaya a pasar el día y trabajar por un mísero sueldo. No, tenemos que ir a por un sueldo digno de verdad. Yo creo que de ahí podemos sacar que este monte siga para adelante, porque si se muere, lo que hemos dicho, nos pasa lo que hace Bernardo, nos vamos todos. Apuntabas al principio una pregunta y vosotros mismos tenéis la solución. La pregunta a ¿qué se hace en defensa de los montes? Lo primero, exigir que cada uno asuma sus responsabilidades. Aquí la gestión forestal está en manos de la administración regional y por lo que preguntáis, no hace falta que yo lo diga. No sé hasta qué punto estáis contentos con la gestión forestal que se está haciendo del monte, ¿vale? Pues ese es lo primero. Primero, que cada uno asuma sus competencias. En esa gestión forestal, que, como dice el compañero, que sean la gestión local de cada una de las zonas las que apuesten por la sostenibilidad del monte. En cuanto a la sanidad forestal, está claro que es que en el monte hay que intervenir. Si es que de nada sirve dejar el monte que crezca y crezca y crezca. En el monte hay que intervenir porque las intervenciones que se hacían antes con otros usos ya no se hacen, desde hace años no se hacen. Hay que limpiar el monte. Claro, hay que limpiar el monte. Y su argumento muchas veces es: limpiar el monte es caro. Como limpiar el monte es caro, ¿para quién? Si limpio el monte y me evito incendios, ¿es caro? ¿Se ha introducido ese valor añadido de la limpieza del monte para evitar incendios? Si encima limpio el monte y lo que es un residuo lo transformo en una materia prima para generar energía eléctrica o para calentar el municipio, eso es caro. Estar sacando cosas que hoy nos generan problemas para que nos genere un beneficio económico es caro. Me parece que estamos ante un problema muy importante para toda la zona de Alberche, Piedra y Pinares. Me parece que en el momento en el que nos encontramos de crisis económica, el monte, el medio natural es de vital importancia para todos nuestros pueblos. Y creo que todos tenemos claro que no solamente es la extracción de madera, la extracción de resina, los hongos o la biomasa, sino que también es un recurso natural importantísimo para una industria que es la principal de la zona, que es el turismo. Y me parece que todos los usos tienen que ser compatibles. Entonces, creo que ahora mismo pues yo ni tengo la competencia para desarrollar aquí este tema, pero me parece que sería importante que como una conclusión de este foro sacáramos la de que es muy interesante que se pudiera hacer un estudio que fijara realmente cuáles son los usos adecuados para que no destrocemos el medio natural tan privilegiado en el que estamos. Es nuestro principal valor para el futuro y eso lo tiene que hacer un equipo de técnicos. Me parece, por otra parte, que estos foros se han concebido desde la filosofía de que los problemas grupales, comarcales, hay que resolverlos de forma mancomunada, y me parece que de aquí también tiene que salir al final un compromiso para que desde todos los ayuntamientos no se realice una serie de gestiones, se vaya a una acción común, concreta, en frente de cara a la Junta de Castilla y León para reclamar la gestión forestal y la gestión de los recursos naturales para los ayuntamientos, como han estado refiriéndome un poco a lo que comentaba el compañero de la muerte de los pinos. Me imagino que la mayoría, cuando hayáis ido para Madrid, en el puerto de San Juan, subiendo a la derecha, yendo para Madrid, habréis visto una cantidad de pinos que se han secado en los últimos años. Yo digo, bueno, ¿y por qué se han secado esos pinos? Pero es que ayer, esta misma pregunta me la hacía yo en el tiemblo, me fui a dar una vuelta a buscar un níscalo, y en un sitio incomprensible me encontré, que he ido varios años allí a ese mismo sitio, con 5 pinos secos, y digo, ¿por qué estos pinos que están, que aparentemente no tienen por qué secarse? ¿Por qué se secan y por qué se dejan morir además ahí y nadie los recoge
cuando precisamente con la biomasa podríamos utilizar todas estas cosas. Que proceder años. Dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero en este aspecto de la gestión forestal habría que decir que sí. Y yo lo digo por la experiencia que me tocó vivir durante los años del 83 al 87. En el monte del Tiemblo, al que me voy a referir, estaban trabajando de 20 personas a 25 durante todo el año, a través del ayuntamiento, pero bueno, gestionado por el ICON. Es cierto que las condiciones económicas de los productos del monte pues han variado. La madera vale menos, no se trabaja tampoco la resina, y por lo tanto los ingresos son también menos. Pero por eso nosotros vamos a pedir, a través de nuestro concejal en el Ayuntamiento del Tiemblo, que además de los fondos de mejora que tradicionalmente se vienen utilizando para la gestión forestal, el Ayuntamiento del Tiemblo, y podría ser extensivo a los otros ayuntamientos, dediquen el 20% de lo obtenido de las cortas que se realizan anualmente para precisamente la limpieza forestal durante todo el año o durante todo el invierno en prevención de incendios. Aparte, creo que lo que falta es mucha sensibilidad por parte de los que gestionan el monte y sobre todo por parte de los ayuntamientos. Otro ejemplo es, hace 3 años se actuó en una tala en una zona muy próxima precisamente a Castañar, que es una zona privilegiada, que se llama Las Barrancas, Prahueco, cerca del Pozo de la Nieve, donde hace unos años, bastantes años, pudimos indultar 200 pinos centenarios, pero que hace 3 años se cortaron en esa zona cerca de 200 de esos pinos con un diámetro superior. Hagamos un análisis o una reflexión. Por ejemplo, se ha mencionado la gestión pública. Hemos quedado, yo creo que es una de las conclusiones. Es decir, Izquierda Unida la ha apoyado siempre, no es nuevo. Ha sido además, dijéramos, la punta de lanza, la que ha provocado que no solamente sindicatos afines y que compartimos los mismos objetivos, sino otros sindicatos, movimientos asociativos, ecologistas y demás, que además yo creo que es algo importante, es decir, que con ese espíritu de ir en grupo, actuar en red, debatir, trabajar propuestas conjuntas, sumemos lo que tanto les gusta a algunos, es decir, de la sociedad civil, de llegar a tomar la propuesta. ¿Dónde? Por supuesto, donde tengáis representación, a que la gestión de los montes públicos sea más transparente, tenga en la Comisión de Montes Provincial, no sé si se dará lugar a, pero sí dirigirnos a hacer propuestas, y sobre todo en el Ayuntamiento, en los plenos, aunque no se tenga representación, también una exigencia de transparencia. Porque como hemos visto aquí, son los ayuntamientos los que pueden mejorar las condiciones del sector o apostar por fórmulas nuevas, y sobre todo porque los ciudadanos tenemos necesidades. Cuando se habla del fondo mejoras, en mejoras de la vegetación, en este caso, cuando se habla de biomasa, no es más que un beneficio de un trabajo cultural silvícola, de podas, de limpias, de áreas de defensa, de franjas de defensa en caminos, en carreteras. Al final puede haber luego unos turnos, puede haber unas zonas que se intensifiquen los trabajos forestales o no. Lo que sí que está claro, también matizando en ciertos aprovechamientos que aquí se han citado. La resina, con comillas, cuidado, no vayamos ahora a pensar, porque tiene un principio bueno, sustituimos al petróleo, la colofonia al fin y al cabo tiene un montón de utilidades, no sé, vamos a enumerarlos, la barra, los disolventes, hasta el chicle, las naranjas cuando brillan, que la patina es de la resina, en fin, muchísimas cosas. Pero ahora se utilizan unos ácidos muy agresivos que al final, si se está planteando, en parte comparto, que la vegetación, en el caso también de los pinos, y sobre todo en aquellas plantaciones monoespecíficas donde todos somos de la misma raza y de la misma condición y un virus nos le transmitimos unos a otros, mientras intercalamos bosques mixtos de frondosas, estamos haciendo barreras naturales. Ojo,
aprovechando simplemente zonas potenciales como son los arroyos, las gargantas, el río Tieta, más que otras zonas donde la vegetación autóctona y de origen, que yo no estoy declarando la guerra al pino, ojo, también eran frondosas. Recibe de los montes, ¿no? Los ayuntamientos están muy limitados. Bueno, se propuso en el programa electoral de Izquierda Unida que tiene la vez un 10, creo que fue. Sí. Bueno, pero aún así lo que yo creo que deberían saber los ayuntamientos, el del PP, sea el que sea, que muchos lo saben, pero yo porque pasan de todo, es que, por ejemplo, si cuando se hace una propuesta de limpiar un monte, como en el centro de Casa Vieja, una hectárea, se cuesta 1.000 euros la hectárea, propuesta de administración, más ese 22% que decía Carlos Tomás, en realidad al trabajador le van de esos 1.200 y pico euros la hectárea, van 600. O sea, los otros 600 van, pues eso, gestión de empresa, a vehículos, tal. Y los ayuntamientos, yo no sé si es que no lo saben o no lo quieren saber. Pienso que se debe presionar en ese sentido, decir, no, hombre, no, que aquí están viniendo tal. Viene una empresa, Ibersilva, en este caso, y ahora se está cogiendo también el tema de biomasa. Se ve que esto no es rentable ya, lo de limpiar, y se están metiendo ya ahí el mono de la biomasa. Tengo la impresión de que también en esto hay un tema de carácter cultural, de carácter educativo. Yo creo que en este país, me remito un poco a hace ya bastantes años, a quizá 80 o así. Yo creo que había una cultura muy rural, el hombre estaba vinculado a la tierra, a la ganadería. Yo ya tengo, no soy muy mayor, pero tengo edad donde haber ido al pueblo de mi padre y ver trillar, ver aprovechar, y eso que no había montes, ver aprovechar todas las tierras, ver a los animales en todas las casas y tal. Entonces lo que me refiero es que no deberíamos integrar todo esto forestal dentro de una recuperación integral de todo lo que es el medio rural. Yo creo que lo ha planteado muy bien y no lo ha podido matizar por el tiempo el compañero primero que ha hablado. Yo creo que aquí falta, hemos hecho un salto, es decir, de repente estábamos en el carro de ruedas, ¡pum! Y hemos pasado al avión supersónico. Y no nos hemos dado cuenta, claro, no hemos podido asimilar. Y eso ha sido un factor que ha cogido, yo creo que el Estado, y entonces ha dicho, pues esta es la mejor forma de controlar a los individuos. Despoblamos los campos, el medio rural, los mandamos a las ciudades y allí estupendo. Y entonces yo lo que creo que es eso, es una desconexión absoluta. El hombre ya no encuentra en la tierra un medio. Antes se aprovechaba, igual que se aprovechaba el campo y la ganadería, se aprovechaban los valles, los ríos y los montes. Y entonces yo creo que aquí lo que había que hacer es una educación integral que reconvirtiera, que viera en el medio rural como una forma de vida natural que hay que defender, pero hay que defender los montes, hay que defender la ganadería, hay que volver a ella, a la agricultura, porque yo creo que está todo vinculado, como yo creo que ha dejado ahí patente el compañero. Y bueno, eso es lo que planteo, que no sé si no tendríamos que hacer un replanteamiento integral de volver al medio rural. Es que estamos viviendo un momento en donde la economía se ha ido al traste. El monte público se está yendo al traste desde hace años, pero ambas cosas coinciden ahora mismo en algo que es un enorme desempleo en todos los pueblos de la zona y que a corto plazo lo que se trataría es de conseguir que los desempleados y que todos nosotros nos enfrentáramos a nuestros propios ayuntamientos exigiéndoles y reclamándoles que pidan la devolución de esa gestión del monte público a los ayuntamientos y que una vez se haya conseguido por lo menos la parte de gestión forestal, no la de contraincendios ni la de... hay otros elementos que seguro que tienen que gestionarse desde la Junta de Castilla y León, pero que aquello que se pueda devolver a los ayuntamientos se obligue a que lo pidan, a que se lo exijan a la Junta de Castilla y León, que nosotros obliguemos a los ayuntamientos a pedirlo y que después se hable menos de lo público y se hable más de lo que sea una gestión popular, basada precisamente en la gente de los pueblos, que guiada por aquellos que tenéis conocimientos,
puedan empezar a gestionar sus zonas y las zonas comarcales de forma normal. Al final el asunto es la gestión de los pueblos. Bien, yo no digo que no, pero tiene que haber unos criterios, porque si a mí me das la opción, yo iría a hacer cuanto más árboles me cargue mejor. O el otro dice, oye, yo voy a meter las cabras. Porque hay un problema con el medio rural, fijaros, le han dado tantas sacudidas, le han fastidiado tanto, que al final ha cambiado totalmente, se ha alterado. Es decir, la gente que era útil, la gente que conocía, la gente más... Ojo, no quiero decir que los que queden aquí no sean, pero la mayoría de los que eran muy profesionales marchó a otras actividades. Hay zonas donde esto es diferente, como el Valle del Cétar, porque son pueblos que han tenido más recursos, han compatibilizado otra serie de economías, pero en las zonas nortes han quedado gentes, bueno, y pueblos que están casi ya en las últimas, liquidándose, ¿no? Entonces, claro, volver otra vez a entender o a tener ciertos criterios, sin llegar a ser unos criterios de ordenación técnicos y complicados, pero sí que hay que encajar lo que aquí se ha ido vertebrando. En ese sentido, lo que quiero es resaltar una vez más la importancia de unos espacios de participación democrática como estos, a los que hemos denominado desde Izquierda Unida Foro Rojo, que es la segunda vez que se celebra, con un número de gente muy interesante, un domingo por la mañana, compartido, y que además son espacios que se están produciendo en un determinado momento en el que acabamos de salir de un proceso de elecciones generales, que el anterior se celebró antes de las elecciones generales, pero después de haber salido de un proceso de elecciones municipales y autonómicas, y que por tanto estamos hablando de unos espacios de participación ciudadana, libre, democrática, de diálogo, etcétera, etcétera, que no tienen nada que ver con lo que son las actividades habituales que hacen los partidos políticos para reunir gente, que son los mítines, y además es importante que lo estemos haciendo fuera de campaña electoral y que además lo haga Izquierda Unida, porque ya hemos tenido bastante tiempo en Izquierda Unida de sufrimiento, de que no viene gente, no nos votan, no se escucha lo que decimos o no llegamos al personal, ¿no? Bueno, pues un ejemplo de que lo que dice Izquierda Unida tiene sentido y está llegando a la gente es este foro, o el anterior, o el próximo que se haga, y además tocando temáticas que preocupan a la gente, en este caso del Valle del Cétar, y que son espacios en los que desde el diálogo y la propuesta generamos, yo creo que también expectativas en la gente que estáis aquí ahora, y generamos el efecto multiplicador que puede tener lo que hemos hablado aquí hoy hacia afuera. Y por tanto, yo creo que es importante resaltar la importancia de estos espacios, de este foro rojo que va a seguir manteniéndose en el tiempo y que sirva para una cosa que se apuntaba antes en el diálogo, ¿no? Por una parte para conocer cosas, para llegar a la información de la gente, pero yo creo que sirve también para otra, y es para la reafirmación de un montón de cosas que se han dicho aquí esta mañana, que muchos de los que estamos aquí ya sabemos y conocemos, y una vez hecha esta valoración positiva de lo que es este instrumento que hemos creado desde Izquierda Unida para la generación de debate público, yo creo que hay que hablar de una cosa que yo he echado de menos durante el debate, pero que conviene recordar, ¿no? Que probablemente se ha olvidado por algunas causas de estas que nos provocan lapsus a veces en la izquierda, ¿no? Tanto con la política forestal como con cualquier otra política que se desarrolla desde la Junta de Castilla y León o desde los partidos, desde los ayuntamientos que tenemos mayoritariamente en esta provincia, el problema que tenemos es que están gobernados por el Partido Popular. El problema que tenemos es el Partido Popular. La solución es Izquierda Unida. Esto es así, de fácil. Lo hemos venido diciendo durante el último año cuando hemos estado en campaña electoral. Pero claro, entre el problema y la solución están los ciudadanos, que son los que votan. Y por tanto, la labor que tenemos que hacer desde la izquierda, tanto como Izquierda Unida
como desde movimientos ecologistas, como desde sindicatos, es una labor pedagógica y una labor de formación y de hacer llegar nuestro mensaje alternativo a la gente que vota para que cambien las correlaciones de fuerza en los ayuntamientos, que además luego deriven en políticas de progreso, de conservación, de sostenibilidad, etcétera, etcétera, que es de lo que estamos hablando aquí durante esta noche. Entonces, eso tengámoslo en cuenta porque forma parte de la realidad. Va a formar parte de la realidad durante los próximos 4 años con un sistema absolutista que se ha producido el pasado 20M en este país y que por tanto tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para rentabilizar, como partido político en este caso, pero también para rentabilizar las posibles alianzas que tú apuntabas antes con otro tipo de sectores, o que Carlos Tomás hablaba ahora al final, para ir introduciendo esos elementos de cambio que lleguen a la gente para que al medio plazo se produzca ese cambio en la correlación de fuerzas, ¿no? Yo creo que esto, que tengamos esa realidad adelante, no significa ni mucho menos renunciar a nada, ni mucho menos, al contrario. Es decir, yo creo que aquí se ha dicho esta mañana, ¿no? Habrá que generar propuestas, habrá que generar debate en los plenos, habrá que elevar propuestas hacia donde corresponda en lo poquito que le va quedando de margen a las diputaciones provinciales, que por otra parte, ya sabéis, no os lo digo aquí, que Izquierda Unida viene diciendo desde hace mucho tiempo que las diputaciones tienen que desaparecer, porque para reyezuelos y chiringuitos caciquiles, pues ya está bien, ya llevamos 200 años de diputaciones, ya hay que ir dando otro paso y hay que ir haciendo responsable a la Junta de Castilla y León de que es quien tiene las competencias para que, junto con los ayuntamientos y con la labor municipal, con la debida financiación, además, se pudiera llegar a una colaboración o a una política adecuada de la gestión de montes, de lo que estamos hablando ahora, o de cualquier otro tipo de gestión, ¿no? Pero, insisto, tengamos en cuenta que esa es la realidad y que tenemos la labor que hacer desde los ayuntamientos, desde nuestros cargos públicos en las Cortes también de Castilla y León, esa labor de ir introduciendo alternativas que apunten a la mancomunidad de servicios, que se ha dicho aquí esta mañana también, y la gestión de monte en este caso también como una vía también a través de la mancomunidad, pero en último caso sin olvidarnos nunca de que ningún ayuntamiento se va a salvar solo. Ningún ayuntamiento se va a salvar solo, y menos con la que está cayendo. Aquí se han apuntado cosas. Recuperar, yo esto lo hago desde el planteamiento político, no sé si técnicamente podría ser posible o no, pero recuperar la gestión de los montes desde los ayuntamientos. Bien, ¿con qué dinero? Si los ayuntamientos están planteando vender casas rurales porque no pueden pagar la luz, si los ayuntamientos están suspendiendo los pagos de pagas extraordinarias en tierra, es decir, que ahí hay un problema de fondo, el problema de la financiación municipal, pero que en cualquier caso no os preocupéis, que nos lo va a solucionar el alcalde de Ávila como presidente de la FREM, que ya ha dicho que se va a preocupar, no lo ha hecho durante los últimos 4 años el hombre, porque no podía, siendo presidente de la FREM, pero lo va a hacer a partir de ahora, porque como a partir de 2012 vamos a tener al menos 3 años de año mariano, Mariano Rajoy al frente, va a venir la solución económica a los ayuntamientos. Bien, al margen del chascarrillo o de la broma, yo creo que tenemos que tener en cuenta también este tipo de cosas en relación con la situación económica que tenemos y de precariedad que principalmente están sufriendo los ayuntamientos.